Hemos estado hablando acerca de lo que es la guerra espiritual y nos estamos enfocando en tres aspectos que la palabra nos muestra acerca de lo que es la guerra espiritual. Muchas veces pensamos que guerra espiritual es todo el enfoque a lo que es las huestes espirituales. Y de hecho vimos que si solamente vemos en cuestión de versículos, que la palabra nos muestra muchos más versículos de maneras que batallamos espiritualmente y no necesariamente tienen que ver con cosas espirituales, y nos muestra solamente un versículo en Efesios 6, versículo 10 en adelante, donde nos muestra que batallamos huestes espirituales. Entonces, cuando la palabra nos muestra que estamos en una guerra espiritual y qué es lo que tenemos que batallar, el principal enfoque es la batalla en la mente, y nos enfocamos a estudiar un poquito acerca de cuál es la batalla en la mente. La batalla en la mente es aprender a controlar nuestros pensamientos, es aprender a renovar nuestra mente, es aprender a filtrar todo lo que pensamos a través de la palabra de Dios. Después, el segundo aspecto de guerra espiritual que vimos que la palabra nos muestra es batallar los deseos de la carne, nuestros deseos naturales. Y no necesariamente estamos hablando como el cuerpo, los deseos que tienes, que ya se te antojó unos tacos, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de deseos, porque muchos de los deseos de nuestro cuerpo son naturales. Dios los puso allí y deben de ser satisfechos. Pero estamos hablando, cuando hablamos acerca de batallar la carne, hablamos de la naturaleza pecaminosa de la carne. Estamos hablando de nuestra vida antes de Cristo, donde crecimos por años viviendo, la palabra dice, Efesios 2, siguiendo las corrientes de este mundo, estando bajo la esclavitud de Satanás. Y ahora que estamos en una nueva vida, entonces tenemos que reentrenar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, disciplinarnos para poder vivir en esta nueva vida. Lo que la palabra dice, ponernos el nuevo hombre, quitarnos el viejo hombre. Entonces está hablando de la vieja vida antes de Cristo y de la nueva vida. No estamos hablando de la esposa, ¿verdad? La vieja vida, no, esa vieja vida no. O del viejo hombre, tampoco estamos hablando del esposo, ¿ok? Estamos hablando de nuestro pasado antes de Cristo y ahora la plenitud que tenemos en Dios, nuestra vida que tenemos en Dios. Y después vimos que también la guerra espiritual no la descartamos, pero también nos habla acerca de batallar huestes espirituales. Y la semana pasada nos enfocamos a ver de qué se tratan esas huestes espirituales. Y el día de hoy quiero que concluyamos este mensaje, esta serie, viendo lo que son las limitaciones que el enemigo tiene. No sé si tú sabes, pero aún en los asuntos internacionales entre naciones, existe lo que se conoce como reglas de enfrentamiento, reglas de guerra. ¿Sabías esto? Donde si una nación tiene guerra contra otra nación, aún hay reglas en esa guerra, y si alguien no se acata a esas reglas, entonces después puede ser juzgado internacionalmente por crímenes que sucedieron en la guerra. Entonces, así tan interesante como en nuestro mundo existen reglas de enfrentamiento o reglas de confrontamiento, me pareció súper interesante el poner esa analogía donde en nuestras vidas espirituales hay reglas de confrontamiento con el enemigo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el enemigo tiene que conocer sus limitaciones y tú tienes que conocer tus derechos y tus privilegios? Y muchas veces, por causa de nuestra ignorancia, andamos sufriendo consecuencias que no deberíamos de suceder. Y andamos recibiendo cosas que es un crimen. No deberías de estar sujeto, no deberías ser víctima de estos ataques, de estos engaños, pero si no lo sabemos, es como el ejemplo de paquetería. ¿Cuántos de ustedes han recibido un paquete y tienes que firmar? Cuando vienen a entregarte, la verdad, te ponen un papel y tienes que firmar de recibido. Y muchas veces, especialmente aquí en la iglesia,
Recibimos paquetes y ni siquiera sabemos qué es. Si tú recibes un paquete en tu casa, es diferente porque probablemente tú lo ordenaste, tú has estado esperando tu paquete, especialmente si es Amazon, ¿verdad? Y estás esperando tu paquete y llega el paquete y bien feliz lo firmas. Pero aquí en la iglesia a veces llegan paquetes que yo no ordené o que la recepcionista no ordenó, pero tenemos que firmar de recibido. Y ahí está la caja, ¿verdad? Y dependiendo del nombre que es, lo mandamos a diferentes oficinas, a veces al pastor, a veces a las personas de staff, a veces los diferentes ministerios. Y me pareció como una analogía el que muchas veces el enemigo viene y te trae un paquete y tú ni siquiera sabes qué es y lo firmas de recibido. Y Dios está diciendo, ten cuidado, hay unos paquetes que no necesitas firmar y decir, no, gracias, no lo quiero. Pero cuando andamos ignorantes de nuestros derechos, de nuestros privilegios, todo andamos firmando y recibiendo. Oh, te traigo un paquete de enfermedad hereditaria. Ok, aquí está, recibido. Y ahí andas con tu paquete. Te mando un paquete de una maldición. Ok, lo recibes. Y ahí andas con todos los paquetes que el enemigo te trae. Y Dios dice, basta. No, tú no necesitas, tú no tienes la obligación de firmar. Tú ni siquiera le abres la puerta, le dices, no, gracias, ¿verdad? Cuando ves que ya viene la paquetería, dices, aquí no hay nadie que tiene que recibir nada de eso. Solamente bendiciones, solamente el bien y la misericordia me siguen, ¿verdad? Solamente esos paquetes yo recibo. Pero cuando no conocemos, andamos recibiendo muchas cosas que Dios dice, no. Ok, necesitas conocer las reglas del confrontamiento, ¿ok? La semana pasada estudiamos, creo que nos quedamos en un versículo, Hechos 10:38, vimos que Jesús aquí en la tierra, su ministerio se puede resumir en estas acciones que hizo. Dice que Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder, y Él anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y vimos que así como Jesús andaba aquí haciendo el bien, librando a los oprimidos, porque Dios estaba con Él, que nosotros también podemos seguir estas obras de Jesucristo, porque tú también eres ungido de Dios con el Espíritu Santo. 2 Corintios 1, 21, 22, dice que Dios es el que te mantiene firme en Cristo. Tú no necesitas preocuparte por estar firme en Cristo. Dios te mantiene firme. Esa es la responsabilidad de Dios. Tú puedes descansar en Él. Tú puedes descansar tu fe en Él y sabiendo que no depende de ti el que vas a quedarte en la familia de Dios o no. Dios tomó responsabilidad de ello y Él es el que te mantiene firme en Cristo. ¿Cómo lo hizo? Dice, Él te ungió, te selló como su propiedad. Okay, ¿sabías que tú tienes una marca? Y donde quiera que vas, las personas pueden verte, ni siquiera muchas veces saben si eres cristiano, a veces no actuamos como cristianos, pero si nos vieran con los ojos espirituales, vieran un sello en tu vida que dice, propiedad de Cristo, propiedad del reino de Dios, propiedad del reino de la luz. Gloria a Dios, tú tienes un sello y ese sello es por medio del Espíritu Santo que vive en ti. Si tú eres un hijo de Dios, si has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo en ti. Ese es tu sello, esa es tu garantía de que eres parte de la familia de Dios. Así que dice que tú has sido ungido con un sello que el Espíritu Santo puso en tu corazón como garantía de las promesas de Dios. Qué precioso es esta escritura. Después dice que tú también tienes el poder, así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Tú también tienes el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el versículo de Hechos, ¿verdad? Dice que Dios estaba con Jesús y ahora sabemos que Dios también está contigo. Dios está conmigo. Juan 14:17, Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él va a morar con nosotros y estará con nosotros. Y después en Hebreos 13:5, Dios nos recuerda que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, ¿ok? Entonces,
podemos caminar con esa confianza. Parte de conocer de qué trata la guerra espiritual es perderle miedo al diablo. Tú no tienes que vivir una vida intimidada por los ataques del enemigo. Tú no tienes que vivir en temor. Tú no tienes que tratar de vivir a la defensiva. No, nosotros vamos a la ofensiva. Nosotros vivimos nuestra vida y más vale que se quite del camino, porque si no va a tener que vérselas con nosotros. Entonces es vivir con el poder y la autoridad que tenemos en Cristo. Ok, algunas de estas limitaciones del enemigo. Algunas de estas reglas de enfrentamiento. La primera es: el enemigo no puede detener el amor de Dios hacia ti. Esto es un privilegio, una bendición conocer esto. En Jeremías 31:3 es un versículo muy, muy precioso, muy romántico se me hace, donde Dios dice: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. ¿Sabías que Dios te amó antes de que tú supieras que existía un Dios? Antes de que tú fueras una persona que lo ama de regreso. Dios te amó con amor eterno. Cuando ni siquiera existías aquí en la tierra, Dios ya te amaba, Dios ya pensó en ti, Dios tenía planes para ti con amor eterno. Si tú te has sentido como que nadie te ama, es una mentira del enemigo. Dios te ha amado desde el principio y te va a amar por el resto de tu vida. En Romanos 8:38-39 dice: pues estoy convencido. Y espero que tú estés convencido. Si no lo sabías, espero que el día de hoy estés convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El enemigo no puede apartarte del amor de Dios. Si tú te sientes apartado del amor de Dios, es porque has creído una mentira o es porque no conocías acerca del amor de Dios. Si tú te sientes apartado de su amor, si tú sientes que hiciste algo que Dios ya no te ama, si tú piensas que has desilusionado a Dios, déjame decirte: nada, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro puede apartarte del amor de Dios. Así que si has estado apartado de su amor, es tiempo que por fe recibas el amor de Dios. No se trata de ti, se trata de Él. Él es amor, Él escogió amarte, Él te conocía, Él sabía lo que ibas a hacer y aún así dijo: te amo eternamente. El día de hoy te ama tanto como te amó ayer, como te va a amar mañana. El amor de Dios es una realidad en tu vida. Más vale que te des por vencido con su amor y lo recibas y lo disfrutes. Deja de batallar en contra del amor de Dios. Recíbelo. Yo sé que suena muy bueno para ser real, pero es una realidad. Recíbelo, vívelo, experiméntalo y no permitas que el enemigo te chantajee, te intimide, te miente de que Dios ya no te ama, de que Dios ya no te va a amar. Es una mentira. En el momento que empiezas a escuchar esas mentiras en tu cabeza, recuerda, este es un crimen de guerra. No, el enemigo no puede separarte del amor de Dios. Otra limitación del enemigo es de que el enemigo no puede detener la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios es siempre más que suficiente para ti y tú tienes acceso a ella. La gracia de Dios, muchas veces tú encuentras traducciones de que la gracia de Dios es su favor inmerecido o el perdón de Dios o la salvación. Pero si tú estudias esta palabra gracia, a mí me gusta enseñarla o darla a entender como el comodín en un juego de barajas, en un juego de cartas. ¿Has jugado uno alguna vez? ¿Ok? Y tú sabes que hay comodines, ¿verdad? Esas cartas que las puedes usar para cualquier color que quieras, cualquier número que quieras, ¿cierto?
Entonces te toca un 4 rojo, pero no tienes 4 rojo. ¿Pero qué crees? Tienes un comodín. Y entonces decides que ese comodín va a ser 4 rojo. Y lo que tú necesitas, ese comodín lo va a hacer, va a representarlo. La palabra nos dice que la gracia de Dios es multiforme. Tiene muchas formas y en un resumen podríamos decir que la gracia de Dios es todo lo que necesitas en el momento que lo necesitas, de la manera que lo necesitas. Necesitas provisión, la gracia de Dios te lo va a dar. Necesitas sabiduría, la gracia de Dios lo va a proveer. Necesitas favor, la gracia de Dios va a estar allí. La gracia de Dios es la tarjeta del comodín, ¿ok? Entonces, el enemigo no puede separarte de la gracia de Dios. En Miqueas 7:8 dice, enemigos míos, no se rodeen de mí, no se regoden de mí. Tuve que buscar en el diccionario qué es regodar. No se alegren de mí por mi desgracia. Dice, enemigos míos, no se alegren de mí, ¿verdad? No se burlen de mí. Pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Y aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Cuando fracasamos, cuando la regamos, que si no lo sabías, la vamos a regar. Y la vamos a regar bien feo. Y vamos a meter la pata y vamos a abrir la boca y vamos a hacer cosas que nos vamos a arrepentir. ¿Y por qué? A Dios no lo vamos a sorprender. Y la palabra dice que cuando el pecado abunda, su gracia sobreabunda. Amén. Su gracia. Entonces, puedes caer, puedes tropezarte y el enemigo puede venir a chantajearte, a burlarte, a decirte sí, no que esto, no que aquello, siempre eres así, no has cambiado. Enemigo mío, no te burles de mí, porque aunque me caiga, me voy a volver a levantar. Y aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Tú no puedes separarme de la gracia de Dios. No puedo acabarme la gracia de Dios. Cuando pienso que el día de hoy usé la gracia de Dios al máximo, ¿sabes qué? Lo único que necesito hacer es cerrar mis ojos en la noche, abrirlos en la mañana y sus misericordias son nuevas cada mañana. Se llena otra vez, así como en los juegos de video donde te acabas todos tus puntos, ¿verdad? O en Duolingo cuando te acabas los corazoncitos, en cada error que haces. Ahora estoy aprendiendo italiano. Y a veces cometes un error y solamente tienes 5 corazones, 5 vidas y depende, si te acaban los corazoncitos y ya no puedes seguir jugando, ¿verdad? ¿Qué crees? Reseteas el juego y empiezas otra vez. Así es la gracia de Dios. ¿Tú crees que ya te la acabaste? Sigue y sigue. Es mucho mejor que Duracell o que Energizer, no sé. La que sigue y sigue y sigue. Romanos 16:20. Pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies. Que la gracia del Señor, el Señor Jesucristo, esté con ustedes. Si piensas que el enemigo, más bien, si el enemigo te está torturando de que de plano Dios ya no te va a perdonar, de que esta fue la última vez, de que tú no puedes con la vida, recuerda, está bajo mis pies, la gracia del Señor está conmigo. Qué buen recordatorio es esto. Otra limitación del enemigo. El enemigo no puede detener tu fe. No puede detener tu fe. Y esto necesitamos conocerlo, porque muchas veces pensamos que es más poderoso que nosotros. Y Dios dijo, cuando el enemigo te lanza dardos, te lanza engaños, mentiras, dice, tú tienes que poner tu escudo de fe. Pone el escudo de fe. El escudo de fe puede vencer todos los dardos del enemigo. No importa cuán sea, todo lo que es el escudo de la fe. Es un tema súper interesante en cómo eran estos escudos y cómo podían apagar aún lanzas encendidas, lanzas de fuego. Estos escudos podían vencerlo. Entonces Dios dice, sobre todo, toma el escudo de fe. De hecho, esta palabra sobre todo significa enfrente de todo. Enfrente de todo, pon tu escudo de fe. Si piensas que ese dardo es tan fuerte, tan poderoso, tú no necesitas temerle a los dardos del enemigo. Tu fe te protege. Tu fe puede ayudarte a vencer. Dice, porque con tu escudo de fe,
tú puedes apagar todos los dardos de fuego que arroja el maligno. En Salmo 64, versículo 2 y 3, un versículo como interesante acerca de estos dardos, dice: escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como flecha. Y entonces dije, oh wow, o sea que muchos de estos dardos son en forma de palabras. Y Dios dice, cuando estás siendo bombardeado con palabras amargas, palabras negativas, levanta el escudo de fe. Levanta el escudo de fe y el escudo de fe te protege de estas flechas, ¿ok? El enemigo, lo que sí puede hacer con tu fe va a intentar robarla para que no produzca. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús nos enseñó que en la parábola del sembrador, que cuando la palabra se está sembrando, ahorita la palabra se está sembrando y tú puedes estar escuchando la palabra o puedes estar pensando qué vas a hacer en 2 horas. Y si te distraes, entonces el enemigo puede robar la palabra y obviamente no va a dar fruto en tu vida. Es lo único que puede hacer, pero una vez que la palabra entró, ya no puede hacerle nada. Lo que puede hacer es distraerte, lo que puede hacer es cansarte, hacerte perder la paciencia. Y la fe es como una semilla, ¿ok? Se planta la semilla, pero ¿cuántos sabemos que una vez que tú plantas la semilla, tú no ves resultados inmediatos? Se lleva tiempo para que la semilla empiece a echar raíz y muchas veces está echando raíz y tú ni siquiera has visto una planta todavía y después empieza a salir. Entonces la palabra de Dios que está en tu corazón está echando raíces, síguela regando, sigue meditando en ella, síguela confesando, pero cuando el enemigo lo que puede hacer él no tiene autoridad para arrancar esa planta. Él no tiene autoridad para evitar esa cosecha. Lo único que puede hacer es distraerte. Olvídate de la planta, deja de regarla, deja de confesarla. Pero una vez que empieza a salir, es nuestra victoria. Así que el enemigo no puede robarte tu fe, no puede destruir tu fe, no puede debilitar tu fe. Lo único que puede hacer es engañarte, distraerte o debilitarte, ¿verdad? Otra limitación del enemigo, y esta se me hizo muy interesante, dice que el enemigo no es más sabio que tú. ¿Sabías esto? Y decimos, pero a lo mejor sí es, pastora. ¿Por qué? Porque, vamos a aclarar un poquito. Cuando estamos hablando del enemigo, obviamente estamos hablando de Satanás. Pero, en primer lugar, Satanás no es omnipresente. En otras palabras, no puede andar por todos lados al mismo tiempo. Y solamente es uno y no te está atacando a ti directamente. Tiene todo un ejército de subordinados, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del enemigo, no necesariamente estamos hablando personalmente de Satanás, sino el reino de las tinieblas. Y después, no es más sabio que tú, porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nosotros tenemos el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, honrar a Dios es tener la perspectiva correcta para ver la vida. El enemigo lo que sí tiene es experiencia. No es sabio, no es más sabio que tú. Lo que tiene es experiencia. Y lo que el enemigo conoce son patrones humanos. Yo, estando aquí en el ministerio, yo me acuerdo años antes, cuando empecé a servir aquí como maestra, como consejera, como pastora, me la creía casi todo, me sorprendían las personas, pero después de más de 20 años de estar en el ministerio, he aprendido a reconocer patrones en las personas. Y algo que mi esposo y yo comentamos muchas veces es: la gente es gente. La gente es gente. Y todos vamos a actuar casi de la misma manera en ciertas circunstancias, a menos que no tomemos conciencia y hagamos cosas intencionales. Pero si solamente nos dejamos llevar por nuestra naturaleza humana, vamos a seguir los patrones
de toda la historia de la humanidad, ¿ok? Entonces el enemigo conoce patrones humanos. ¿Quieres sorprender al enemigo? Renueva tu mente y vas a romper patrones que has estado haciendo. Patrones de, por ejemplo, hay gente que cada 3 años cambia de iglesia y de repente, ¿verdad? Como que, ya voy a cambiar de iglesia. Ok, ¿y cuánto tiempo duraste en la iglesia anterior? No, pues como 3 años. ¿Y en la anterior? No, como unos 3 años. ¿Y cuánto llevas aquí? No, pues ya voy a hacer 3 años. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Patrones. Y tú pensarías, el enemigo, wow, el enemigo es tan sabio. No, el enemigo simplemente tiene experiencia y te ha observado. Renueva tu vida. ¿Cómo renuevas tu vida? Renueva tu mente. Corta esos patrones naturales que tenemos de ser negligentes, de ser flojera, de ser flojos, de lo que sea. Rompe patrones en tu vida y vas a ver que el enemigo va a saber, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos con eso, verdad? 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si tú no ignoras cómo opera él, entonces tú eres más sabio que él. Pero si tú ignoras cómo opera, entonces aparenta que él es más sabio. En 1 Corintios 2:16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú puedes conocer los pensamientos de Dios. Tú puedes conocer los designios de Dios. Tú puedes conocer lo que está en el corazón de Dios, en su espíritu. Dios se lo puede revelar. El enemigo no es más sabio que tú. Otra limitación del enemigo es de que el enemigo no puede tentarte más de lo que tú puedes soportar. Y acuérdate, esta palabra hicimos toda una serie, creo que la serie se llama Pruebas y Tentaciones, si estoy correcta. ¿Por qué? Porque esta palabra tentar es la misma palabra en griego que se utiliza para la palabra tribulación y la palabra tentar, tribulación y pruebas. Es la misma palabra. Y 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentamos en nuestras vidas no son distintas a los que otros atraviesan. Esto me da risa porque en pocas palabras Dios está diciendo, no eres el único, no eres el primero, no vas a ser el último. Se siente como que eres el único. ¿Alguna vez has sentido así como que soy el único que está sufriendo esto? Dios dice, no eres el único, no eres tan especial en esa manera. No eres el único, no eres el primero y no vas a ser el último. Las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones que estás pasando no son distintas a las que otras personas han vivido. Pero Dios es fiel, di conmigo, gloria a Dios. Dios es fiel, que no permitirá que la tentación, la prueba, la tribulación sea mayor de lo que puedas soportar. O sea que hay un límite. Y cuando tú piensas que no puedo más, Dios dice, sí puedes, porque nada que vas a enfrentar en la vida va a ser más de lo que puedas soportar. Esto nos debería de animar, porque quiere decir que todo lo que enfrento en la vida, estoy capacitado para ello. Estoy capacitado. Ahora, no estoy diciendo que es divertido, no estoy diciendo que a veces pareciera injusto, no estoy diciendo que a veces verdaderamente parece que no hay un futuro. Parece que todo es oscuridad y que ahí llegaste. Pero Dios te anima y te dice, todo lo puedes soportar. Todo lo que pareciera que esto es tu ruina, es simplemente el final de tu limitación. Y cuando te mantienes en fe, te mantienes creyendo, sigues adelante, aunque esté todo en oscuridad y tú por fe sigues caminando, sigues avanzando, rompes esa limitación y llegas a experimentar una vida a un nivel más alto, una fe más profunda, una realidad, una verdad, una revelación que antes no conocías. Pero Dios dice, yo voy a ser fiel y no voy a permitir un crimen de guerra sobre tu vida. Yo voy a velar sobre ti y el enemigo tiene limitaciones. Simplemente entiende esto, que si el enemigo pudiera aniquilarnos, no estaríamos aquí. Pero
no ha podido y no va a poder. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. Dice, cuando seas tentado, cuando tengas una prueba, cuando tengas una tribulación, sabe que Dios te va a proveer una salida, ¿ok? Cuando pareciera que, ya no puedo, Dios va a estar allí fiel y te va a decir, vente para acá. Vente al ring, ¿verdad? Vamos a entrenarte más, limpiarte el sudor, darte un poquito de agua para que otra vez vayas y venzas esa prueba. Otra limitación del enemigo, el enemigo no puede detener el poder de Dios en ti. Primera de Juan 4:4. Hijos míos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces tenemos que conocer que poderoso es Dios en nosotros. El enemigo solamente depende de tu ignorancia, una vez más. Depende de tu ignorancia, muchas veces depende de tu desobediencia. Pero no puede detener tu autoridad, no puede detener el poder que tú tienes en el nombre de Jesucristo. Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero muchas veces lo que hacemos es no nos sometemos a Dios y huimos del diablo. Y Dios dice, tú no tienes que huir, tú tienes que resistir. Él tiene que huir. Entonces, ¿quién es el que está intimidado aquí? No eres tú no estás a la defensiva, protegiéndote, escondiéndote. No, tú vas a la ofensiva, el enemigo huye, porque vivimos vidas sometidas a Dios, ¿ok? Lo resistimos y seguimos adelante. Y Él tiene que hacerse a un lado del camino. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Este poder no se basa en tus propias fuerzas, el poder de su fuerza. Y algo muy interesante que tenemos que observar es de que Jesús, si tú miras al principio de la historia del ministerio de Jesús, Jesús viene al público, es bautizado. Cuando es bautizado, recibe la unción del Espíritu Santo. Y él no ha hecho nada, no ha hecho ninguna buena obra, no ha hecho ningún milagro, no ha sanado a nadie. Y Dios le habla palabras de aliento. Y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, ¿cierto? ¿Qué le dijo Dios? Tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo. Aunque no hagas nada, mi complacencia no se trata de lo que tú haces o de lo que tú no haces. Tú eres mi Hijo y esa es mi complacencia. Entonces Jesús es edificado con la identidad del Padre, ¿acaso no? Con quién es su identidad. Soy un Hijo amado. Dios está complacido, mi Padre está complacido conmigo. ¿Qué sucede? Viene la tentación. La palabra dice que se fue a ayunar, se va al desierto, es tentado por el enemigo. ¿Y cuál es la tentación del enemigo? Si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Dios me acaba de decir que soy su hijo. Dios me acaba de decir que está complacido conmigo. Y ahora tú quieres que te compruebe que soy el Hijo de Dios. Yo no tengo que comprobarte nada. Yo no tengo que comprobarte nada. Y el enemigo vino a atacar la identidad de Jesús. Vino a atacar su identidad. Si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús lo vence con la palabra de Dios. ¿Ok? Génesis 3, la historia con Adán y Eva. Dios los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Viene el enemigo y les dice, si ustedes quieren ser como Dios, le hubieran dicho, ya somos como Dios, ya somos como Dios. Así es como fuimos creados. Ellos debieron haber tomado autoridad porque tenían autoridad sobre todo lo que se mueve. Hubieran tomado autoridad de esa serpiente mentirosa, pero que cayeron en la trampa. Entonces conoce que el enemigo, si lo hizo con Adán, si lo hizo con Jesús, va a venir a atacar tu identidad. ¿De veras te crees que eres esto? ¿De veras te crees tus confesiones? ¿De veras eres un hijo amado de Dios? ¿De veras eres justificado? ¿De veras eres completo en Cristo? Y nosotros no tenemos nada que probarle a Él, ¿ok? No tienes nada que probarle,
Pero así como Jesús, Él venció con la palabra de Dios, nosotros tenemos aún más que la palabra de Dios. Efesios 6:11 dice: revestíos con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las insidias, contra las artimañas del diablo. Entonces no solamente tenemos la palabra de Dios, tenemos toda la armadura de Dios para resistir estas mentiras del enemigo. Otro límite del enemigo es de que él no puede detener los propósitos de Dios para tu vida. Hebreos 6 del 17 al 19 nos dice que Dios... Ok, te lo voy a leer. Está medio, muchas palabras en este versículo. Dice: por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esta promesa. Y tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Este versículo tienes que leer con todo el contexto. Este versículo está diciendo que Dios necesitaba que estuviéramos seguros de sus promesas. Y un pacto, para que sea firme este pacto, es como una cadena. Si tú quieres que una cadena esté firme, las dos partes que forman la cadena tienen que ser fuertes, ¿cierto? Y si vas a hacer un pacto, tú tienes que ser, para que ese pacto sea fuerte, las dos partes tienen que ser muy fuertes. Y Dios quería hacernos un pacto para que viviéramos seguros de que sus promesas son reales, de que Él es fiel, de que Él ha abierto la puerta de acceso a su presencia. Y hizo un pacto con Abraham, pero Abraham puede deshacer ese pacto. Trató de hacer pactos, pero dijo: hijo, pues no hay nadie con quien pueda hacer un pacto que no se rompa. Porque si hago un pacto con cualquier otra persona, este pacto se puede deshacer bien fácil. Y dice: tengo una idea, voy a hacer un pacto conmigo mismo. Y él hizo un pacto consigo mismo. Y dice, y esto es imposible que se rompa. Dios hizo un pacto consigo mismo. Y después está la analogía de un barco donde la palabra dice que, no la palabra, la historia nos dice que cuando ibas en un barco, para asegurarte dónde poner el ancla, alguien se tenía que aventar. Obviamente no tenían radares, ¿verdad? Y había alguien que se aventaba y agarraba el ancla y la ponía en el lugar seguro para que ese barco estuviera seguro. Y aquí nos está diciendo que Jesús es el que se aventó con esa ancla para nuestra alma, de que tenemos esperanza, de que los propósitos de Dios nunca cambian. Y Jesús dijo: ¿dónde es el lugar más seguro donde puedo poner esta ancla? Y encontró una piedra, la palabra de Dios, y puso esa ancla. Dice Jesús entró por nosotros, aseguró el ancla, la promesa está segura, los propósitos de Dios nunca cambian. Él dice: yo tengo planes para tu vida de bienestar, para darte el futuro que tú deseas, que tú esperas. Y el enemigo no puede hacer nada para romper estos propósitos, ¿ok? En Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un camino para ti, un propósito para tu vida. El propósito lo podríamos resumir: que vivas aquí en la tierra como en el cielo. Bien sencillo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? En la tierra como en el cielo. Y ese es el plan. Y de repente el enemigo viene y te pone obstáculos en ese camino. Y el Señor dice: solamente los vamos a utilizar como escaleras, ¿verdad? Pero el propósito continúa, amén. Nada puede separarte del propósito de Dios para tu vida. Isaías 14:27 dice: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá volverla atrás? Y Dios dice: mi mano está extendida, mi gracia, mi bendición sobre tu vida. El enemigo está limitado. Y obviamente podemos pensar en más limitaciones que el enemigo tiene en contra de nosotros, que no puede pasar esos límites que Dios lo está
lo ha establecido. Así que tenemos que caminar con confianza. Conocer acerca de la guerra espiritual es ver la vida con el filtro de la palabra de Dios. Es conocer quién es Dios, conocer quién eres tú y conocer quién es el enemigo. Y conocer derechos, privilegios que tienes como hijo de Dios. Y hay mucho más. Bien rápido. Muchas veces las personas se enfocan cuando hablan acerca de guerra espiritual, acerca de limpiar los aires. No sé si has escuchado, limpiar los aires, ¿verdad? Déjame decirte algo. La palabra de Dios nos informa en Efesios que en los aires es donde existen estas huestes espirituales, con sus jerarquías, gobernadores, potestades. Pero en ningún momento es nuestra responsabilidad limpiar los aires, ¿ok? Muchas veces la palabra dice muchas veces las personas piensan que tienes que limpiar como la atmósfera, ¿verdad? Para ministrar, para que la presencia de Dios esté bien. Ok, Jesús nos dijo que Él era, en la parábola del sembrador, que Él era el sembrador. Y dice que cuando el sembrador siembra la palabra, una de estas tierras dice que el diablo viene inmediatamente a robar la semilla. Si en la presencia de Jesús el enemigo puede venir y robar semillas, a Él no le importó eso. Él no dijo, voy a limpiar el aire en contra de esos pájaros, ¿verdad? No. Otra analogía, más bien otra referencia, es de que cuando Jesús está tomando la Santa Cena, la última cena con sus discípulos, está sentado. Tengo los versículos de referencia. En Juan 13:27 dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Están en la misma mesa comiendo, en la presencia de Jesús. Y Satanás está enfrente, en la misma mesa. A Jesús no le interesó limpiar los aires, que no haya No, porque ese no es el enfoque de la guerra espiritual. Sabemos que existen espíritus, sabemos que existen demonios, es una realidad. Nosotros seguimos nuestro propósito, nuestro designio, y si tenemos que enfrentarlos, los enfrentamos. Pero mi responsabilidad no es limpiar los aires. Esta idea de limpiar aires muchas veces viene de una enseñanza o de una referencia en la historia de Daniel el profeta, en el libro de Daniel, donde Daniel está orando. Daniel 9 nos dice que Daniel estaba orando, estaba arrepintiéndose por el pueblo de Israel. Daniel estaba estudiando la palabra y encontró que iban a estar en cautividad por 70 años. Fue como una revelación para Daniel. 70 años, aquí está escrito. Y entonces Daniel se pone a orar por Jerusalén, por Israel, se arrepiente y de repente se le aparece Gabriel, un ángel, y le dice, Daniel 9:23, dice, Daniel, en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela. Así de rápido. Dice, en cuanto empezaste a orar, ni siquiera habías terminado de orar, Dios envió la respuesta. Y aquí está la respuesta. Y Daniel, ¿verdad? Qué padre, esto funciona. Súper, Después, como 3 años después, Daniel está orando acerca de eventos futuros, dependiendo la visión que tuvo. Y eso es Daniel 10. Y está orando, versículo 12. Entonces dijo, en esa ocasión no nos dice que es Gabriel, no sabemos quién es. Dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar, otra vez como la vez anterior, dice, para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Dice, y he venido en respuesta a tu oración. O sea que en el momento que oramos, Dios responde, gloria a Dios. Dice, y la respuesta es enviada inmediatamente, Dice, pero durante 21 días, 3 semanas que Daniel estaba orando, ayunando, dice, durante 21 días, un principado, dice el espíritu de Persia, me impidió el paso. Y esto es mucho donde hacen referencia a muchos libros, predicadores acerca de guerra espiritual, donde
Ok, entonces tienes que batallar, ¿verdad? Los ángeles están batallando y dice, ok, Dios me envió a traerte la respuesta, pero disculpa la tardanza, Daniel, me tardé como 3 semanas porque me la pasé peleando un principado. Dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Y yo lo dejé allí y le dije, ok, tú quédate peleando, yo voy con Daniel a darle la respuesta. Dice, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que va a suceder en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo en el futuro. Y después versículo 20 y 21 dice, ¿sabes por qué he venido? Respondió él. Dice, pronto debo regresar a luchar contra el príncipe otra vez. Dice, tengo que ir a ayudarle a Miguel otra vez, ¿verdad? Dice, tengo que ir a luchar contra el príncipe del reino de Persia. Y después de eso vendrá un espíritu del reino de Grecia, gobernadores, jerarquías que hay. Dice, mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro. Dice, ok, mientras tanto te voy a dar la respuesta a la que Dios me envió a traértela. ¿Ok? Y estos versículos se utilizan mucho como referencia acerca de que tenemos que luchar huestes espirituales y gobiernos en los aires y el príncipe de la ciudad de Phoenix y cosas así. Pero algo que necesitamos poner mucha atención, sí existen principados, sí existen jerarquías, sí hay una guerra espiritual, que los ángeles se encargan de eso. En ningún momento se le dice a Daniel que pelee en contra de estos principados. En ningún momento se le dice a Daniel que su oración tiene que ver con la respuesta. La respuesta vino inmediatamente, no dependiendo cuánto oró, cuánto ayunó, cuánto le rogó a Dios. Entonces, la guerra espiritual no consiste en estar enfocándonos y hablando más a demonios y a huestes espirituales. Si te la pasas más hablándole a demonios que a Dios, entonces considera tu guerra espiritual, ¿ok? Entonces, esto es una referencia, es real, se nos dice, pero en ningún momento Daniel oró guerra espiritual. Daniel no tuvo nada que ver con esta guerra que se llevó en las huestes espirituales. Daniel, su responsabilidad era orar, era recibir respuesta de Dios, tener entendimiento, tener sabiduría. Y la responsabilidad de la guerra espiritual no era de él, ¿ok? Entonces, olvídate de eso. A menos que el Señor te diga que tienes que reprender un espíritu, un demonio en la atmósfera, hazlo. Si no, sabe que puede haber 1 millón de demonios en la atmósfera. El enemigo está limitado en tu vida. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y tú no tienes que asegurarte de que el lugar esté limpio, higiénicamente, ¿verdad? Tú haces tus propósitos, tú obedeces a Dios, te sometes a Dios, resistes al diablo y los aires se van a abrir porque tú estás haciendo tu parte. Dios se encarga de la otra parte. Y si tenemos que reprender un espíritu en una persona, en un oprimido, entonces utilizamos nuestra autoridad en el nombre de Jesús y liberamos a los oprimidos, a los cautivos. Amén. Entonces, enfoquémonos en la autoridad, en el poder que tenemos en Cristo. No vivas intimidado por las huestes del enemigo. No vivas intimidado por el poder de Satanás. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.